Hola a todos, el día de hoy les explicaré acerca de unos temas básicos para introducirnos a la física. Sin embargo, ¿qué es la física? La física es aquella ciencia que tiene como objetivo el estudio de las propiedades de los cuerpos y por ende elaborar leyes según las cuales se modifica el estado o el movimiento de ellos, sin que cambie su naturaleza. Por lo tanto, esto quiere decir que la física se encarga del estudio de las propiedades de la materia, la energía, el tiempo y sus interacciones. Como primer tema a estudiar, tenemos lo que es la notación exponencial o científica. Esta notación consiste en escribir un número a partir de un producto entre otros dos números, uno llamado coeficiente y el otro potencia de base 10, cuyo exponente es un número entero. La condición que debe cumplir esta expresión es que el coeficiente debe ser mayor o igual a 1 y menor que 10. Además, el exponente también debe ser un número entero positivo o negativo. Para escribir o para expresar el número en notación científica y cumpliendo la condición de que el coeficiente debe ser mayor o igual a 1 y menor que 10, se debe recorrer la coma 6 lugares a la izquierda, por lo que se multiplica por 10 con exponente 6. Esto indica la cantidad de lugares que se corrió la coma a la izquierda. Por lo tanto, el ejercicio quedaría 4,3 por 10 a la 6. Para el segundo ejercicio, y para dejar por ende expresado el número cumpliendo la condición, se debe recorrer la coma 4 lugares a la derecha, por lo que se multiplica por 10 el exponente, y esto indica la cantidad de lugares que se corrió la coma a la derecha. Como una pequeña conclusión es que si la coma se recorre hacia la derecha, el exponente n será negativo, y si la coma se recorre hacia la izquierda, el exponente n será positivo. También tenemos otro tema fundamental, que son las cifras significativas. Las cifras significativas indican la exactitud con la que se efectúa una medición. Dentro de los primeros ejemplos tenemos el caso de 5 por 10 elevado al 2. Aquí contamos con una cifra significativa, mientras que en 5,0 por 10 a la 2 son dos cifras significativas. Aquí ocurre que cuando en números con dígitos decimales, los ceros a la derecha del punto decimal se toman en cuenta, a diferencia del último ejercicio que está 0,00281 y se cuentan o se toman en cuenta tres cifras significativas. Esto ocurre porque los ceros de la izquierda sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son tomados en cuenta. También son importantes las reglas del redondeo. Como primera regla de redondeo, tenemos que si el primer dígito eliminado es menor que 5, se debe dejar el dígito anterior sin cambio, como tenemos en el ejemplo, 3,123 nos quedaría 3,12. Para la segunda regla, si el primer dígito eliminado es mayor que 5, se debe aumentar al anterior dígito en 1. En este caso, como sería el ejemplo, 3,127 nos quedaría 3,13. Y como tercera regla tenemos que si el primer dígito eliminado es 5, redondear para hacer el dígito anterior un número par. En este caso tenemos 4,125 y al momento de redondear para hacerlo par se consideraría solamente el 4,12. Y para el caso de 4,135 y al momento de redondearlo debemos hacer que este sea par, entonces la respuesta quedaría 4,14. Por otro lado tenemos la unidad o el tema de conversión de unidades, donde contamos con la siguiente tabla de los prefijos empleados en el sistema internacional. Como primer ejercicio, aplicando esta tabla o para el siguiente ejercicio, tenemos el siguiente ejemplo.
Los rayos visibles más largos en el extremo rojo del espectro visible tienen longitudes de onda de 7,8 por 10 a la menos 7 metros y debemos expresar esta longitud en kilómetros, micrómetros, nanómetros y Armstrong. Para la primera transformación debemos tomar en cuenta el dato que nos da el ejercicio y sabemos que para transformar a kilómetros tenemos que en 1000 metros hay 1 kilómetro o en 1 kilómetro hay 1000 metros y tenemos la transformación. Para transformar o para convertir a micrómetros debemos tomar en cuenta la tabla de los prefijos empleados en el sistema internacional, donde micro es igual a, el significado es 1 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, al momento de realizar la transformación se ubica el dato de micrómetro y tenemos la respuesta, que en este caso sería 0,78 micrómetros. En el caso de para transformar a nanómetros tenemos 7,8 por 10 a la menos 7 metros y en el caso de nanómetros tenemos que está por 10 a la menos 9. Entonces al transformar nos quedaría 780 nanómetros. Por último, para Armstrong tenemos que en un Armstrong tenemos 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces al momento de transformar tendríamos 7800 Armstrong. Por otro lado, para el siguiente ejercicio nos pide transformar o nos pide cuántos milímetros cuadrados y centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado. Para realizar esa transformación se toman en cuenta las primeras unidades, que serían que en un metro hay 100 centímetros, pero aquí para poder eliminar los metros cuadrados, toda esta unidad debe ser expresada en cuadrados o elevado a 2. Y como nos pide primero milímetros cuadrados, sabemos que en un centímetro hay 10 milímetros y como está en cuadrados debemos elevar toda esta unidad a cuadrado y tendríamos como respuesta 1 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Por otro lado tenemos un metro cuadrado. Para pasar a centímetro cuadrado simplemente se toma en cuenta que en un metro hay 100 centímetros y para eliminar cuadrados con cuadrados entonces se eleva al cuadrado todas estas dos unidades y tenemos 1 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Por último tenemos el ejercicio que nos pide que encontremos la densidad del alcohol etílico si 63,3 gramos ocupan un volumen de 80 centímetros cúbicos o milímetros y expresarlo en kilogramos sobre centímetro cúbico y en gramos sobre litro. Para calcular la densidad en kilogramos sobre centímetros cúbicos se debe tomar el dato que nos da el enunciado. En el caso de los 63,3 gramos, esta vendría a ser la masa, o sabemos que la densidad siempre va a contar de la masa sobre el volumen de cierto objeto. Entonces para transformar sabemos que en 1000 gramos hay 1 kilogramo. Entonces ya tenemos el dato de los kilogramos, que es la masa, y se reemplaza el volumen que teníamos como en el enunciado, que era 80 centímetros cúbicos o milímetros. Y nos quedaría como respuesta 7,91 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre centímetro cúbico. Por otro lado tenemos el caso de transformar a gramos sobre litro. Aquí, como tenemos en nuestro volumen en milímetros, debemos transformar a litros. Y sabemos que en un litro tenemos 1000 centímetros cúbicos o en 1000 centímetros cúbicos hay 1 litro. Entonces el resultado en litros nos quedaría 0,08 litros. Y al momento de reemplazar en la fórmula de la densidad, tenemos que la masa está en gramos, como en el enunciado, que es 63,3 gramos, sobre el volumen calculado, que es 0,08 litros. Y como respuesta tendríamos 791,25 gramos sobre litro. Esto ha sido todo y muchas gracias.